La para allá Bayeshev, ¿no es cierto? Bien. Ok. La puede ver con V y también con B grande. Ahora no vamos a detenernos en las por qué las posibilidades de eso, no, porque a veces se puede transliterar de una manera y de otra. Vamos así, aquí así. ¿sí? Okay. Dice, y habitó o habitó, ¿no es cierto? Esta es la conjunción y, la conjunción nuestra y. ¿sí? Y este es el verbo, este es y. A veces se traduce no, otras veces no. El verbo es el verbo yashav, ¿sí? Ya. Por eso la para allá Bayeshev. Correcto. La pueden ver de otra manera. Lo que pasa es que a veces hay un problema con esta B que algunos lo pronuncian. Sefarditas y eskenazis pueden pronunciar de otra manera, pero y allá. Yashav, que es el verbo sentarse, habitar, permanecer, esperar y establecerse. Debe tener algunos más, ¿no? Yo en mis libros cuando anoto algunos, ahí lo voy sacando de las posibilidades, ¿no? De traducción. Yo traje cinco traducciones nada más. Ahora, sentarse, permanecer, esperar, habitar y establecerse. No es mucho más secreto, es eso, Yashav. Por eso usted busca, dice para allá, Bayeshev. No, que es Bayeshev, y habitó, ¿no es cierto? Y se estableció, también significa morar, porque en definitiva es un idioma que se traduce, morar también. ¿Qué otra podría ser, por ejemplo, en español? ¿Residencia no puede ser también? Sí, estaba pensando en eso. Justo te iba a decir porque estoy pensando en nuestro idioma español. Sí, por ejemplo, bueno, eso es un verbo, ¿no? Residencia ya sería un sustantivo. Pero residir, ¿no es cierto? El verbo residir, si residió en tal lado, permaneció en tal lado, habitó en tal lado, moró en tal lado, ¿no es cierto? Asentar. Asentarse también es otra posibilidad, se asentó, exactamente, sí. Sí, son distintas traducciones. Mientras sean sinónimos en español, verdaderamente sinónimos, uno los puede traducir, ¿no? A veces es distinto, ¿no? Porque a veces también significa esperar. Entonces habría que ver en qué momento se puede traducir esperar. Yo ahora no me acuerdo, porque el verbo yashav aparece muchas veces en la Biblia, muchas veces. Y entonces yo no me acuerdo si en algún momento significa esperar, pero de memoria lo puedo buscar, no sé si lo tengo. Pero tendría que buscar. Pero sí lo puedo hacer. Pero yo en mis diccionarios sé que se puede traducir de todas estas posibilidades. Sí. Con todas estas posibilidades. Bueno, entonces esta para allá va de Génesis, bueno, que es Bereshit, desde el 37.1 al 40.23. Vamos a ver si podemos ir aprendiendo algo. Y les voy a mostrar, incluso les traje varias cosas así para ver.
y mostrarle, cómo ustedes también pueden hacer para buscar, ¿no es cierto? Ayudar, por lo menos de aquí tratamos de que también cada uno se puede ir dando cuenta de cómo puede hacer, ¿no? Bien, para ir estudiando y aprendiendo. Y dice así: habitó y habitó, que es lo mismo, tengo esta traducción, pero hay tantas traducciones. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bien, morada, claro. Aquí hay otras cosas. Acá dice habitó. Bueno, habitó es la palabra Vayeshe, por eso es Vayeshe. Pero acá dice donde había morado. También se podía haber traducido donde había habitado. Lo que pasa, esta es otra palabra que se utiliza para lo mismo, que es una palabra que es un plural. En definitiva es un plural, no es un singular, porque acá dice donde había morado. En algunas traducciones se traduce habitó Jacob en la tierra donde había hecho viaje su padre, en la tierra de Canaán, porque en definitiva ese segundo morado que usted tiene ahí, o morado o habitado, cuando dice su padre, es es una palabra plural. Entonces, es la palabra megurim. Megurim. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé, ¿no es cierto?, el hirik, la yut esta, que con esta no se pronuncia, este es un hirik, y con este junto es un hirik gadol, ¿no es cierto? Si fuera este solo es un hirik katán, pero como tiene este es un hirik gadol. Pero en definitiva es una i, ¿no es cierto?, solo. Es la palabra megurim. Megurim. Obviamente, aquí no aparece megurim. La palabra solita es megurim, que es viajes. Pero también se traduce como, esta palabra se traduce también como domicilio, residencia y morada. Como residencia, morada, domicilio, hábitat, viajes. Muchos lo traducen como los viajes de su padre. Porque yo le pongo morada. ¿Ustedes cómo tienen? Morada, donde había morado, ¿no es cierto? Morado. Es el singular. Había hecho viajes porque es una palabra plural y usted en su Biblia tiene singular, ¿no es cierto?, la palabra. Claro, porque es una palabra muy especial. Bueno, pero ahí en la Biblia aparece así. ¿Por qué aparece así? Esto es una cosa de gramática que no nos compete a nosotros ahora. Aparece así. Ay, perdón. Aparece así. Meguré. Esta es una esta y uno se pronuncia meguré. Según cómo se utilice, la palabra es megurim. Ahí como está, había hecho viajes, es meguré. Y esta es una palabra plural. Meguré es una palabra plural. Por eso, no sé cómo tienes ahí tú. Sí, meguré, ¿no es cierto? Sí, meguré. Pero traducido como lo tienes en esa Biblia, había hecho viaje, morado, ¿cómo? Se había establecido. Se había establecido así. Sí. ¿Cómo? Residido, sí, es eso. Porque la palabra significa eso, la palabra significa domicilio, ¿no es cierto? Porque, bueno, es difícil, esto no obra como verbo aquí. Por eso es, pero está bien, es eso así como, no se haga ningún problema. Pero esto para que vea que de repente usted tiene traducido y ve que hay otras palabras que significan más o menos lo mismo. Entonces, ahí es un plural, como tiene plural no es un verbo, ¿de acuerdo? Pero no hay forma de traducir. Yo podía haber traducido, déjeme pensar, habitó Jacob en la tierra donde había hecho viajes su padre en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo el plural este es un plural. Aquí es así. Cuando se llama constructo, se pone así el plural.
Así es plural. Y así constructo, plural constructo. Entonces hace la frase. ¿Ok? Entonces, pero ahí dice megurín, ¿de acuerdo? O meguré, como a usted más le guste, da exactamente lo mismo. Entonces, dice habitó Jacob, esto para que vea que en una dice el verbo yashab y en otra dice la palabra megurí o meguré, da lo mismo. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Voy a leer un poco, voy a hacer 2 o 3 salvedades para que usted vea. Hoy no lo voy a ver. Dice, donde había morado su padre. Así cuando uno ve esto, no sé si ustedes conocen, ¿vieron cuando se estudian las cronologías y todo? A veces no los estudiamos. Si yo tengo en cuenta que acá dice, donde había morado su padre, el padre de Jacob, ¿quién fue? Isaac. ¿De acuerdo? Cualquiera supone, y está bien suponer que había muerto, pero no necesariamente había muerto aquí. Cuando uno hace la cronología, no había muerto. ¿De acuerdo? Bien. Porque después le voy a mostrar algo. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Hoy no lo vamos a ver eso. De Jacob, de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba. Voy a leer un poco esto para que veamos el tiempo y después vamos a ver. Acuérdense, dice que habitó. Siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Yo un día les mostré las palabras que sí, informaba la conducta, ¿no es cierto?, de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Se acuerdan que en la burnería hablamos con detalle esto de la túnica, de lo que significa, que la única vez que aparece la palabra que es aquí, y en la hija de David que fue violada, etcétera, que ambas túnicas fueron rotas, que era ropa de príncipe, y solamente aparece ahí la palabra Ketón Espasim, aparece aquí, y en la chica esta, la hija de David, cuando es violada, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque son paralelos fundamentales para entender el texto, y la historia, y lo que significa. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo aquí que he soñado otro sueño y que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bien. Fíjense lo que dice aquí. Dice, esto para que vea cómo es cuando uno estudia la Biblia. Dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos? Bien. ¿Podría Jacob, su esposa y sus hijos postrarse delante de José? ¿Sabe por qué no? Porque su esposa ya había muerto. ¿Me entiende? La esposa, si usted se fija, está en el capítulo 35, ¿no? Sí, el capítulo 35, bien digo, se había muerto. Entonces, por eso cuando se estudian los fallecimientos, las edades, las cronologías, cuándo nace uno, cuándo nace otro, qué edad tiene uno cuando tiene a luz a un hijo, y ahí se van haciendo todas las fechas y uno se va dando cuenta si está vivo o si está muerto, ¿no? Algunas son bien difíciles, por eso cuando uno ve eso hay que ver eso solo y punto, porque lleva su tiempo, Bien. Voy a leer un poquito más, pero tengo otro tema, ¿no? Dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a él. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Bueno, cuando uno ve esto a simple vista resalta que Jacob no tenía mucha confianza en todos sus hijos
y tienen que ver cómo estaban pastoreando sus ovejas, ¿no? Y entonces lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem y se lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Esto da para hablar mucho, ¿no? Porque aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. ¿Vio cuando dice ve a ver cómo están tus hermanos? No dice así en hebreo, dice ve a ver si están en paz. En hebreo dice que están en paz. Es decir, lo que tenía que hacer José, ¿no es cierto?, es ver si estaban bien en paz ellos, ¿no es cierto? Y qué interesante, eso es lo que ellos pensaban, pero lo que menos tenían sus hermanos para con José era brindarle paz, ¿no es cierto? Pero le dicen eso. Dice, y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. En realidad soñador es una expresión, dice Baal, ¿no es cierto?, el señor de los sueños. Se utilizaba como una expresión, pero en este caso es forma despectiva, pero se utiliza para eso, el señor de los sueños. Entonces, les voy a mostrar algo para que vean. Déjenme ver, porque ese sí no me lo anoté, pero no importa. Ustedes saben que en el Tratado Sanedrín, ¿sí?, en el Tratado Sanedrín, en el 106, le voy a mostrar. Yo traje varios ejemplos para que usted vea. Aquí algunos, traje otros. Hay que ver cómo es la cosa esta. La parashá trata, ¿no es cierto?, de que, bueno, la disputa que había entre sus hermanos, con José, también el problema con su papá en este sentido. El caso de Judá y Tamar, bueno, anteriormente lo tiran en la cisterna. José y Potifar, José en la casa de Potifar, ¿no es cierto?, que es un poco más complejo el pasaje de lo que se ve cuando uno estudia la historia extrabíblica. El pasaje cobra otra vida. Y del 40 al 40-23, que es cuando interpreta los sueños del copero y el panadero. Eso es para que usted vea. Pero comienza diciendo: habitó Jacob en la tierra, ¿no es cierto?, en la tierra de Canaán. Y en el tratado de Sanedrín, en el capítulo 106b, acuérdense que tiene números y letras. Digo, Talmud ya sabe que es babilónico. Si hubiera dicho números nada más, ¿no es cierto?, hubiera dicho 106.6, sería la Mishnah. Pero como es 106b, ya no es Mishnah, sino es Talmud. ¿De acuerdo? Dice así. Voy a leer el extracto nada más, porque si no es medio complicadito la cosa. Dice: dijo el rabino Yohanan, cuando dice habitaba, porque dice habitó aquí, cuando dice habitaba hay una desgracia. Dice: habitaba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar. Y da varios ejemplos. Bien. De hecho, que si yo tomo la palabra habitar como el verbo yashab, aunque puedo tomar otra, pero básicamente el verbo yashab aparece muchas veces. La otra megurim no, creo que es una o dos veces, o pocas veces. Y otras palabras aparecen poco. El verbo yashab aparece una tonelada de veces, o muchísimas veces. Por supuesto, hay otra, se utiliza, por ejemplo, el que habita, creo que se va a habitar el amigo de Dios. También, por ejemplo, el Salmo 133.1, cuando dice que bueno y placentero es habitar los hermanos juntos en armonía, utiliza el verbo yashab, por ejemplo. Y ahí no es malo. Pero cuando se utiliza de personas, hay una cosa bien interesante. Dice, cuando dice habitaba, así, porque el Talmud es muy compacto, muy escueto, no hace frases muy artesonadas, no es pac, 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 la gramática, la sintaxis, bueno, la gramática no tiene que ver, la sintaxis es muy, muy, muy coartada, pero acá está traducido de esa manera. Cuando
cuando dice habitaba hay una desgracia. Y toman el ejemplo de Israel en Sittim, de Jacob aquí, de cuando habita Israel junto a su parra y a su higuera, etc. Siempre aparece el verbo yashab, ¿no es cierto? O algún otro, creo que casi siempre es el verbo yashab, creo, si mal no recuerdo. Pero siempre es habitar, es un verbo que significa habitar. Y dice, cada vez que aparece el verbo, la palabra habitaba fulano de tal, dice, le está diciendo una guiñada de ojo para que preste atención de que tiene que fijarse de que hay algo que está pasando. Y yo, bueno, teniendo en cuenta esto por eso hay que buscar y buscar y buscar, porque imagínense que ahí hay 2 palabras nada más, y con eso le arman toda una historia, ¿no es cierto?, para estudiar la Biblia. Y miren qué interesante es esto, cuando uno que estudia la Biblia, ¿no? En Génesis, Génesis 37.1 dice habitó Jacob. Bien, yo ya tengo 37.1 y habitó Jacob. Lo que me dice aquí el Sanedrín, el Talmud, ¿sabe lo que hace? El Talmud, bueno, hace muchas cosas, pero una de las cosas que hace el Talmud es que lo obliga a uno a pensar. De repente, usted va a ver que entre los rabinos se contradicen mucho. Y uno le dice, esto es blanco, y otro dice, no, es negro y a rayita. Y entonces, ¿es blanco o es negro con rayita? ¿Me entiende? Entonces uno dice, bueno, ¿eran tontos? No, no eran tontos, sino que a uno lo obligan a pensar, ¿de acuerdo? Incluso yo no les leí, pero cuando van a buscar a Rebeca, ¿no es cierto? Yo no les digo eso porque si no usted dice, bueno, no puede ser. No leí el Talmud eso. Bueno, en un pasaje dice que Rebeca tenía 14 años, en otro pasaje dice que Rebeca tenía 3 años, pero si tenía 3 años, ¿cómo podía buscar la fuente de agua? Si tenía 14 años, sí, ¿me entiende? Entonces todo eso hace que uno lo obliguen a pensar a uno, ¿qué es lo que están queriendo decir? ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Porque tontos no eran, entonces lo obligan a pensar. Entonces acá dice, cuando dice habitaba, dice, bueno, me acuerdo como decía aquí, hay problemas, dice, ¿no es cierto? Bueno, una desgracia, exactamente. Entonces, 37.1, dice, habitó Jacob en la tierra, el verbo yashab. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo digo, bueno, ya esto presagia problemas, ya me está presagiando problemas. Entonces, fíjese, por ejemplo, 37.1 dice eso. Bien, fíjese en el 37.3. Y amaba Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Perdón, en el verso 2. Dice, en el verso 2. Al final del verso, informaba a José sobre a su padre la mala fama de ellos. ¿No es cierto? Informaba a José la mala fama de ellos. Entonces, teniendo en cuenta que informaba a José, a su papá, la mala fama de ellos, ya está presagiando algo, bien digo otra vez la misma palabra, de que algo estaba pasando allí. Entonces, el rabino dice, cuando dice habitaba, la Biblia, los personajes bíblicos, y a veces colectivamente, ¿no es cierto?, la Biblia le está haciendo como una guiñada de ojo para que preste atención. Y entonces, a partir de, dice, se asentó allí, y cuando uno va leyendo la Biblia, yo conseguí un montón de pasajes de esos, ¿no? Les muestro para que vean, miren. En Génesis, para que usted vea cuando uno estudia la Biblia, ahí dice, habitó Jacob y mandó a su hijo que le informaba la mala fama de sus hermanos. Ya ahí todo se desata un gran problema familiar, ¿no es cierto?, etc. Lo que pasa es que Jacob también tenía ahora le vamos a hablar, Jacob tenía sus grandes problemas porque, por ejemplo, un ejemplo, a veces echamos la culpa a uno y a otro, pero aquí, déjenme ver. Por ejemplo, Rubén dice, bueno, en definitiva Rubén era el primogénito, pero en definitiva la primogenitura, ahí también lo habla muy interesante el por qué es eso, ¿no? Que la primogenitura la gana José en definitiva, ¿de acuerdo? Porque Rubén había tenido Jacob, su relación con Bila, que era una concubina de Jacob. Está en el capítulo 35, 22. Pero también le echamos la culpa a Rubén, pero también la culpa la tiene Bila. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Y también la culpa la tiene Jacob por no enseñar a sus hijos bien.
por no haber tenido bien, bien en la conducta de sus hijos. Por eso digo, cuando uno estudia la Biblia, tenemos que tener cuidado cuando le apuntamos a algo o a alguien, a una situación o a una persona en su actitud, porque eso mismo después lo llevamos a la vida real de la familia, de los hermanos, de la sociedad, de los compañeros de trabajo, de las situaciones, en la vida de la congregación, lo que fuese. Y si no, no tenemos un conocimiento genuino, real, acabado y fundado de las Escrituras, vamos a hacer un desastre, vamos a dejar un tendal de víctimas en vez de aprender de las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, Jacob tuvo varias falencias en cuanto a la educación. Le echamos la culpa a Rubén, la tuvo, pero también Bilha la tuvo. Entonces, y ahí empieza todo un tren de problemas, ¿no es cierto? Y un engranaje de situaciones que son bastante complicadas. Entonces, fíjese, por ejemplo, en Génesis le dije 13, le dije 13. Pues tenía ganas de anotar algunos aquí, pero dije, hoy, esto tenemos que esperar 4 horas y nos sorprenderíamos. En 13:18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró. Ahí el moró es lo mismo que habitar en el otro, es la palabra yashab también, y moró. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Adonai. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Bien. Fíjese en el capítulo 14, ni bien termina eso. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Ariok, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Yo lo que le digo, habitó y levantó un altar y alguien viene y hace guerra. Es decir, cada vez que hay un personaje que habita en algún lado, ¿no es cierto?, la Biblia parece está escrita con una sabiduría deslumbrante. Y de repente uno está acostumbrado a leer la Biblia, a estudiar de una manera, incluso nosotros desgraciadamente, inventamos cosas, ¿no? Le hacemos decir a la Biblia cosas que ni remotamente dice, porque es más fácil inventar que estudiar. Estudiar profundamente no es tan fácil, superficialmente sí, pero estudiar, de hecho que uno puede equivocarse, porque por eso a veces muchos autores después de muchos años reven situaciones de hace 40 años que ellos escribieron otro libro y dice, después de haber estudiado profundamente me di cuenta de que en tal situación se podría ver... No. Los rabinos hacían mucho eso también, ¿Me están siguiendo? Un ejemplo esto para que usted vea. Miren, en Génesis 35, están malos números, bueno, no malos números, yo que tenía que haber puesto otro orden, no importa. Génesis 35. Génesis 35. Dice 35:27. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre en la ciudad de Arbá, que es Hebrón, donde habitaron. Aquí es parecido a ese, porque donde habitaron. Aquí la palabra habitar es otra, es otro verbo, es este. Es parecido a este porque este se utiliza de una manera y hay un verbo que solamente es esto, que es el verbo gur, ¿sí? El verbo gur. Es el verbo gur. Perdón, gimel, la u, la shurk y resh. Perdón, ahí, resh. Es el verbo gur. ¿De acuerdo? También el verbo gur como megurí, ¿se da cuenta? Que es casi igual, pero casi igual no. Acá tenemos un plural que no tiene nada que ver y esto se utiliza para construir. Pero tenemos gur. Y eso también, ahí dice habitaron. Bien, gur. Gur significa también morar, habitar, residir, aunque de alguna manera también significa, en algunos pasajes significa, aunque le parezca mentira, también significa temer y temblar. Y también significa cachorro de león. Usted si no tiene nada que ver, sin duda que no tiene nada que ver, pero en algunos pasajes
La palabra gur, en el pasaje ese bíblico, significa cachorro de león y no tiene nada que ver con morar, residir, habitar, juntarse, reunirse, temblar, temer, etc. ¿No es cierto? No tiene nada que ver con eso, pero significa, todo lo que acabo de decirle significa el verbo gur. ¿Sí? Bien. Digo para que vea que estudiar la Biblia requiere su preocupación, ¿no es cierto? Bueno, entonces, he salido de Sanedrín 106b, desde ahí he salido yo. ¿Sí? Bien. Entonces habitaron Abraham y Isaac. Fueron los días de Isaac 180 años. Déjenme ver una cosita. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Bien, fíjense, en el verso 27 dice que vino Jacob donde habitaron Abraham e Isaac, ¿de acuerdo? Bien. Pero fíjese que inmediatamente en el verso 29 exhaló el espíritu. Bueno, son dos palabras, ¿no? Exhalar, bueno, se puede traducir como exhalar el espíritu, es una sola palabra en hebreo, que es el verbo gabá, que es morir también. También fallecer, morir, fallecer y perecer, el verbo gabá. La gimel, la vav y la ay. Y después, y murió, que es la palabra mut, ¿no es cierto? También para morir, perecer, expirar, etc. Son parecidas, pero algunos la traducen como exhaló el espíritu, si no había que, y falleció y murió. Pero la palabra gabá se traduce también de esa manera. Y exhaló el espíritu. Entonces tenemos, habitó, verso 27, vino y habitó. En el verso 29 muere. Entonces algunos dicen, bueno, dejemos eso porque murió. Perfecto. Capítulo 36. ¿Qué nos habla del capítulo 36? De los descendientes de Esaú, que es la simiente contraria a la simiente verdadera. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Por eso dice aquí, ¿no es cierto? Dice, cuando dice habitaba fulano de tal, dice hay desgracias. ¿No es cierto? Yo lo pude buscar todas, estuve 2-3 días buscando, créame, son cientos de veces que aparece la palabra y hay que apuntar bien porque si no, le lleva 2 semanas, porque lleva su tiempo buscar todo eso, ¿no? Bien, un ejemplo, para que usted vea. Génesis, Génesis 13, por eso digo que puse mal los numeritos, ya había visto 13, pero 13:6. Dice, ¿se acuerdan Abraham y Lot? ¿No? ¿Te acuerdan ustedes? ¿No es cierto? 13:6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen. Aquí habitar también es el verbo yashab, ¿sí? En este caso también. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar. Aquí también morar es el verbo yashab, en el mismo lugar. Ese es 13:6. Verso 7. Y hubo contienda entre los pastores. ¿Me está siguiendo? Otra vez, morar, habitar. No podían morar juntos ni habitar juntos porque eran demasiada gente y demasiado ganado. Pero en el siguiente verso, ¿no es cierto? Dice, y hubo contienda entre los pastores. ¿Está siguiendo? Bien. Los rabinos, cuando uno lee el Talmud, si uno lee el Talmud de una forma no ordenada, y va a tener problemas porque lo más probable es que a los 10 minutos de que está leyendo el Talmud se agarre los pelos, más o menos, ¿no? Dice, esto no sé de dónde lo sacaron y por más que le busque la vuelta, no le da sentido a lo que uno está leyendo. Pero cuando de repente uno le empieza a dar vuelta, por ejemplo, si usted viene leyendo y dice, habitaba y estaban en desgracia, usted dice. Hasta que dice, bueno, entonces me voy a sentar y me voy a fijar a dónde habitaban y dónde estaban en desgracia, ¿no? Para que vean cómo está narrada, descrita la escritura. En 16:3,
16:3. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham. Aquí habitado también es el verbo yashar, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Otra vez, que había habitado 10 años tal cosa, ¿no es cierto? Y en el siguiente verso, esa Agar ya la miraba con desprecio. ¿Se da cuenta? Siempre la problemática. Por eso digo, cuando uno estudia la Biblia, tiene que prestar cierta atención en ciertos detalles, y uno se va acostumbrando. Es decir, si a usted le dan un ejemplo y usted ese ejemplo, que al principio no le encuentra ni pie ni cabeza, lo toma, lo estudia, lo asimila y trata de buscar en otras situaciones, la Biblia va tomando como una cierta coherencia, está escrita con una pluma especial, ¿no es cierto? Me refiero a una pluma, llamémoslo intelectual, ¿no? Bien, 16:3, 19, de Génesis 19. ¿Sí? Génesis 19. Bien. 19:9. La gente de Sodoma, ¿no es cierto? Dice, ellos respondieron, la gente de Sodoma, quítale ya. Esta es una expresión en hebreo, porque dice así, algunas Biblias atrás en quítate, lo cual está correcto, pero en hebreo es quita alía, ¿no es cierto? Corte, ¿no es cierto? Dice, claro, ya me perdí aquí, déjame ver, ¿dónde estoy? 9. Quítale ya, y añadieron, vino este extraño para habitar, este extraño para habitar, estoy buscando la palabra, déjeme ver. Este extraño para habitar, yo tengo extraño para habitar. Esta está traducido de esta manera, pero ahí no aparece una palabra que diga extraño para habitar. Dice simplemente gur, ahí también dice gur, ¿de acuerdo? Solamente dice gur. Vino este gur, este extranjero, bueno, ¿qué fue? Vino, dice, que no es extranjero aquí, vino para este extraño, es una expresión como forastero, claro. Vino este extraño para habitar, es el verbo gur, aquí no hay allá en este caso, ni megurim ni otro, y hay otro también. Entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ok, vino este extraño para habitar, es la palabra gur, está correcto así. Y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Otra vez, dice, vino este para habitar, y el siguiente ni siquiera en otro verso, en el mismo verso al ladito está, ahora te vamos a hacer mal. Por eso el rabino, ¿no es cierto?, Yohanan decía, tenga cuidado cuando lee la Biblia y cuando vea, habitó fulano de tal, preste atención, lo que está queriendo decir, preste atención, porque la Biblia le está haciendo una guiñadita de ojo, preste atención, que ese habitar no está de más, sino que es como un adelanto que tiene que prever de algo que va a pasar. Entonces ya esté advertido para saber cómo seguir el estudio. Bien. En Génesis 34:22. Déjeme fijar rapidísimo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dina, ¿no es cierto?, había sido tomada, que en definitiva quería casarse con ella, y después va a venir Simón y Leví para vengarse, ¿no es cierto?, del ultraje que ellos consideraban un ultraje a su hermana Dina, ¿no es cierto? Bien. Esto es lo que dice la Biblia. Si usted ve a los revisores modernos de la Biblia, se lo cuentan de otra manera. No, en serio. ¿Usted sabe cómo se lo cuentan, por ejemplo, los revisores modernos de la Biblia? Incluso gente judía, revisores modernos de la Biblia, dicen
que no eran, que no eran personas, sino que eran grupos de tribus. Y que Dina no era una mujer, sino que era una tribu que se llamaba Dina, y que había sido... ¿Me está siguiendo? Cuando uno compra libros y todo, tenga cuidado porque los revisores, cuando dice estudios revisados y todo, tiene que tener cuidado. Digo, ya estoy de vuelta con todos esos comentarios, ¿no? Los días pasados, hasta este tiempo, los días pasados, hace años pasados, veníamos estudiando y leyendo con Rosa unos libros que bueno, esos libros sí son buenos, de personas judías que yo he estudiado con ellos, ¿no es cierto? Y Rosa también hace años de eso, y que para mí era una eminencia, lo siguen siendo porque los libros me dieron muy buen resultado a mí, esos libros, ¿no es cierto? Aurelio Joachim Heschel y tantos otros. Y entonces, varios de estos grandes rabinos, incluso que muchos viven en Estados Unidos, ustedes tienen que leer lo que han hecho. Es tremendo, porque dicen que han revisado la historia bíblica y dicen que, incluso Abraham Yoshua Heschel, entre otros, Kushner y tantos otros, que tenemos tantos libros nosotros, ¿no? Dicen, se juntaron en Estados Unidos y en Israel, esto hace varios añitos ya de esto, ¿no? Y dijeron que el Éxodo, así como como se está narrado en la Biblia, no existió como tal, que no podía haber 3 millones de personas divagando por el desierto, que es otra cosa, que no hay que enseñar en forma infantil, que enseñar como enseñamos nosotros en la Biblia es una forma infantil. En serio, aunque parezca mentira. El diablo es terriblemente astuto. El diablo es terriblemente astuto, tanto en gente que puede llamarse católica, gente cristiana, en gente ecumenista, cierto tipo de gente ecumenista, como mucha de esta gente, y uno tiene que tener cuidado. La Biblia lo advierte, no tiene que tener cuidado. Por eso, incluso cuando se compran libros, yo lo veo a veces cuando paso por alguna librería, no todo es malo, hay cosas que son buenas, pero mucha gente compra ciertos libros porque le hacen ver que la Biblia es algo como mágico, ¿no es cierto? Parece como una rueda de la fortuna. Encuentra en la Biblia las 10 leyes para tal cosa, las 15 leyes para ser feliz, las 20 leyes para prosperar, el secreto de la felicidad. Y no es así. La Biblia no es ese tipo de cosas. La Biblia enmarca otro camino, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que tener ciertamente cuidado. En el 34:22 dice: Simón y Leví, ¿no es cierto?, cuando van a hablar con el pueblo, sobre todo con el rey y con su hijo, del pueblo que había tomado a Dina en su momento, y que él quería casarse, este muchacho, ¿no es cierto?, ¿cómo se llamaba? Siquem. Sí, bueno, dice, verso 22, Simón y Leví están diciendo esto, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar, acá es el verbo yeshar también, en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Es decir, el pueblo hebreo está diciendo que se circuncide todo varón, ¿no es cierto?, de que pertenecía al reinado de Hamor, con el rey Hamor, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias, convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Este es el verbo yashab también. Para no leer todo ahora. Bueno, verso 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaban desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Otra vez, 34:22, bien.
Con esta condición consintieron estos hombres en habitar con nosotros. Es decir, hicimos un trato y ellos consintieron en habitar con nosotros bajo el pacto de la circuncisión. Y en el 25 dice, cuando estaban adoloridos en el mayor dolor, fueron y los mataron a todos. Por eso, otra vez, como dice aquí, ¿no es cierto? Cuando Lea habitaba, fulano de tal, o van a habitar fulano de tal, ¿no es cierto? Va a habitar fulano de tal, es un presagio de alguna maldad o alguna desgracia. Fíjese, por ejemplo, en Génesis 47. Obviamente, si usted no tiene concordancia en hebreo, le va a ser difícil esto que le digo yo, buscar así. Hay concordancias en español muy buenas, muy buenas, que usted tiene el problema es que, bueno, que dice, tiene la palabra habitar, tiene que buscar la palabra habitó, residió, moró, y al costadito hay concordancias muy buenas, son libros gordos, yo no tengo algunos de esos. Entonces al costadito le va a aparecer la nomenclatura de 4 letras, que es el número, que es la codificación, ¿no es cierto?, de la palabra hebrea, porque está todo codificado. Está todo codificado. Un día le voy a traer esos libros para que usted los vea. Está todo codificado. Por ejemplo, nosotros aquí en México también, bueno, en Argentina también, pero aquí en México alcanzamos al principio del Centro Deportivo Israelita, por ejemplo, y había buenísimo, pero esos libros no se compran, esos libros para sacar algunas fotocopias, son varios. Unos libracos así, ¿no es cierto?, que es concordancia del Talmud. ¿Me entiende? Pero esos libros no es que usted lo va a comprar en una librería, esos libros son para bibliotecas, seminarios, que lo tienen las grandes sinagogas y todo, porque ¿quién se va a comprar varios tomos? Aparte no están a la venta, esos no se consiguen. Entonces, Génesis 47, 27, déjenme buscar rápidamente, es cuando, ese es uno de los que nombra, el que nombra aquí al principio, que es lo que yo le leí antes. Déjenme ver aquí. No, no era. Pero no importa. Está bien. Ok. Pero bien interesante. Dice, así habitó Israel. Acá el verbo habitar también es yashab. 47-27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Goshen. Y tomaron posesión de Elia. Y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Ligaron los días de Israel para morir y le amó su hijo. Ok, ¿a dónde nota es lo que le acabo de decir? En el 47-27 dice, Israel habitó en la tierra de Egipto. Y en el 47-29 se acercaba el momento que tenía que morir Jacob. ¿Me está siguiendo? Siempre es cuando se presagia Sí. Fíjese, por ejemplo, yo tenía un montón de trajes hasta aquí, ¿no es cierto? Pero para que vean de otros pasajes también. En Números, por ejemplo, 25. Este es el que toma aquí. Números 25.1. ¿Sí? Dice, ¿se acuerda usted cuando Israel venía de ganador en ganador con los pueblos que estaban en la línea de fuego, por así decirlo, de donde estaba el pueblo de Israel viniendo desde el desierto y tenía que pasar hacia la tierra prometida? Y se acuerda, ¿no es cierto?, de Balaam, que hace una tremenda retirada, dejando en Moab, ¿no es cierto?, que sedujeran a los líderes de Israel. Entonces en Números 25.1 dice, moraba Israel en Sittim, ¿no es cierto? Aquí no me acuerdo ahora el verbo, moraba aquí, pero me imagino que es una esta. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Otra vez, moraba Israel en Sittim,
y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Moraba y comenzaron a fornicar. Fíjese, por ejemplo, hay algunas que son temáticas, bueno, todas son temáticas. Algunas están en el mismo versículo, algunas están en el siguiente versículo, algunas están a 2 o 3 versículos, la secuencia, algunas están en capítulos, pero la temática, lo que importa es la temática. Mire, en Primera de... Esto la vez pasada vimos este tema, pero por otro motivo. En Primera de Reyes capítulo 4. A ver si esto lo vimos en una para allá, pero porque se presentaba la situación. Rápidamente. Primera Reyes 4, 25. ¿Sí? Estaba todo el reinado de Salomón en su gran apogeo, ¿no? Porque dice que reinó, bueno, Salomón sobre todo Israel. Y hablaba Salomón aquí, bueno, hablaba la Biblia, ¿no es cierto? Verso 7, que tenía gobernadores, los cuales mantenían todo el rey y su casa. Y los nombra. Y en el verso 20 dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto. Fíjese qué tremendo, porque la Biblia dice que Israel va a tener desde el Río Grande, ¿no es cierto?, hasta lo que es el Río Grande hasta el Éufrates. Fíjese hoy que hoy Israel, bíblicamente Israel puede tener tierra, la tierra de Israel no pasa del 10% de lo que dice la Biblia. Imagínense que el Éufrates nace en Turquía, ¿no es cierto? Y va a lo que antiguamente era, bueno, era el Irak, lo que era Babilonia, lo que es Irak, Irán, ¿no es cierto? Y tiene que llegar hasta el río de Egipto. Entonces, Israel en este momento no tiene ni el 10%, pongamos el 10% con muy buena voluntad, se puede. Una persona que sabe ver los planos, lo ve en los mapas y toma las medidas, lo mide y saca el resultado y sabe si es el 10%, el 20%, el 15%, pero no es mucho más del 10%, eso lo sé porque lo tengo en mis libros. Eso, entonces, en este momento sí tenía eso. Pero fíjese, ¿no es cierto?, lo que es el pecado del pueblo, porque no se olviden de esto, la tierra es de Israel y la renta que Dios le pidió al pueblo de Israel por tener la tierra de Israel es la obediencia. No se obedece, se quita la tierra. Por eso va a tener que haber un gran proceso en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, para que ocurra. Tienen que ocurrir muchas cosas todavía, ¿no es cierto? Va a sonar ese gran shofar, el pueblo de Israel va a ser reunido, van a estar en el desierto de las naciones, va a entrar con grandes milagros, dice con pendón a las naciones. Desde mi punto de vista hay un segundo, yo le voy a decir lo que yo interpreto en la Biblia, entonces se lo voy a poner con los versículos, lo que yo creo. Usted sabe que yo creo que lo que dice la Biblia es esto. ¿Vieron que la Biblia dice, al pueblo de Egipto, que tuviste al pueblo de Egipto, no lo vas a ver nunca más? Pero cuando el pueblo de Israel sale, comienza a pecar. Y después de ese pasaje, Dios dice, el pueblo de Egipto que te dije que nunca más lo ibas a ver, vas a volver. Bien. Y hasta ahora no volvió. Desde mi punto de vista, leyendo pasajes de Ezequiel, Jeremías, todos son los pasajes muy interesantes de la Biblia, ¿no es cierto? Dios va a congregar al pueblo judío nada más ni nada menos que en la tierra de Egipto, nuevamente. En la tierra de Egipto. Porque dice, al pueblo egipcio que nunca más te dije que los ibas a ver, vas a volver. Porque cuando uno lee, dice, bueno, se cerró el Yam Suf, nunca más vemos a los egipcios. Pero cuando usted sigue leyendo y ve la desobediencia del pueblo en el desierto, le dice, no,
al pueblo que te dije que nunca más lo ibas a ver, lo vas a volver a ver. Entonces, desde mi punto de vista, Dios va a pasar una revista al pueblo judío, reuniéndolo nuevamente en Egipto. Usted me dice, ¿cómo lo va a hacer? ¿Viajando en avión? No, no va a ser viajando en avión, ni en barco, va a ser otra dimensión espiritual. De alguna manera el pueblo se va a congregar, todo el pueblo judío en Egipto, y ahí va a pasar por la vara al pueblo judío. Dice, este entra, este no entra, este entra. Como, ¿se acuerdan los que entraron con José y Caleb? Pero todo el tendal de víctimas que quedó en el desierto. Por eso dice que, Ezequiel dice que va a pasar al pueblo judío en el desierto de las naciones, va a pasar la vara otra vez al pueblo judío, a nuestro pueblo. La pasó en el desierto, Dios pasó la vara en el desierto. ¿Se acuerda cuando le dijo? Dice, todos los que salieron de Egipto, menos Josué y Caleb, todos van a morir en el desierto. Punto. Pasó la vara. Y nuevamente va a pasar la vara y el pueblo judío va a entrar a la tierra prometida, con 3 años y medio donde Satanás no va a poder hacer nada porque el pueblo judío entra con grandes milagros. ¿Vio que dice pendón a las naciones? Pendón ahí es bandera. Yo no creo que sea bandera, aunque dice pendón. Yo creo que es el arca de la alianza, el Aarón Acoes. Vio que alguno dice, bueno, está debajo del templo, está del lado árabe, está en una montaña porque Baruch dice que lo metieron, el secretario Jeremías, dice que lo pusieron en una montaña, es muy probable que esté en una montaña de las afueras de Jerusalén. Algunos dicen que está en Etiopía, ¿se acuerdan que un hijo del rey Salomón con la reina de Saba se lo llevó a Etiopía? Bueno, otros dicen, hace unos años vinieron aquí unos conferencistas que se llevaron muy buen dinero aquí en México, no sé cómo hacen, pero la gente, yo digo, no, a mí me invitaron, tonto no soy, claro, porque ya están insultando mi inteligencia. Dice, venga que viene una persona que descubrió el arca de la alianza, por favor, no me haga tontería. Si se descubrió el arca de la alianza, ya estamos en otra dimensión, por favor. Pero se llevó su dinerillo, le voy a decir, pues yo sé quién fue, dónde lo hicieron, incluso me dijeron que se lo dijera a muchos de ustedes. También, un día se los comenté, tontería, por favor. Sí, pero es así, ¿no? La gente, mucha gente, corre para aquí, 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 por favor, ese es el cerebro que Dios le dio. Claro, no es por ser ignorante o por no creer, ¿no? No, pero no, si apareciera el arca de la alianza, esa sería la revolución mundial de las naciones, por favor. Y entonces aquí el rey Salomón tenía eso, escuche esto. No, nunca, todo esto que dice aquí de tal lugar a tal lugar, nunca se tuvo en la época de David y en lo que le dejó a Salomón, en el verso 21, ¿no es cierto? Desde la tierra de los filisteos, bueno, desde el Éufrates y el límite de Egipto, jamás se tuvo antes, bueno, con David, pero jamás se tuvo, desde la época de Salomón son 3000 años hasta ahora, jamás se tuvo eso. Si usted lee lo que dice anteriormente, dice, la tierra que te doy va de tal lado a tal lado. Es la única vez que se tiene. Y en el verso 25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su padre y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. Bien. Si usted lee el capítulo 4, se sorprende. Bien. Estamos en Primera de Reyes 4:25. Bien. Yo le decía que cuando dice habitó, por eso hay que estudiar mucho también el Talmud y esto, cuando dice habitó, dice, piense en la historia, que es cercana y un poco lejana, pero siempre la temática, ¿no es cierto?, de los pasajes. Y entonces, aquí leemos esto. Si usted va al capítulo 11, si usted leyera todo esto,
Dice, Salomón, 4. Salomón edifica el templo, el pacto de Salomón, edificio de Salomón, Salomón Irán, Tiro, mobiliario del templo, Salomón traslada el arca, dedicación del templo, que es gigante. Bueno, después viene la reina de Saba. Ya viene la reina de Saba. En el capítulo 11, verso 14, antes de leerlo, escuché, se acuerda que Salomón se fue corrompiendo. Entonces en el 11:14 dice así: y Adonai suscitó un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Bien, déjeme ver. Si usted lee el principio, ¿no es cierto?, del capítulo 11, no podemos leer todo, pero por eso el Talmud lo insta a uno a leer. En el capítulo 11 dice: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Eteas, gente de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a Elia, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, viendo, si usted lee del capítulo 4 hasta aquí, es toda la estructura que hizo Salomón en Israel. En el capítulo 4 dice que todo era maravilloso y que todo Israel y Judá estaban debajo de su higuera y de su parra y de su higuera, ¿no es cierto? Lo cual habla de gozo, de bienestar, de placer, de protección, de prosperidad, de abundancia. Eso es tremendo. Y si uno lee del 4 hasta el capítulo 11, va a ver todo lo que hizo Salomón, etcétera, etcétera. Luego viene la situación de la reina de Saba, que no es nada buena. Tampoco, si uno la estudia con detenimiento, tiene su contrapeso, ¿no es cierto? Yo sé que muchos lo predican y dicen: miren, venía como Salomón era la persona más maravillosa y más sabia, vino hasta la reina de Saba. No, si uno lo lee, lo estudia bien con detenimiento, tiene su contrapeso muy negativo también. Es tremendo. Entonces en el capítulo 11, ¿no es cierto?, justo después de la reina de Saba, habla esto de las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces, viendo todo lo maravilloso que Dios había hecho con Salomón, cuando ve, de hecho que la Biblia lo habla mucho, cuando ve la flagrante desobediencia de Salomón, le dice: ¿cómo voy a hacer para quitarme a Salomón? Le suscito y le creo un enemigo. Le creo un enemigo. Tremendo. Por eso, antes cuando estábamos orando en definitiva todos, yo estaba orando, ¿no? Porque a veces las personas, y a veces como son algunas personas, ¿no? Cuando quieren generar el mal en otras, ¿no es cierto? Con el chusmerío, la maledicencia, la maldad y muchas cosas, ¿no? Uno tiene que orar en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí mismo Dios, ¿no es cierto?, le suscita un enemigo, ¿no es cierto?, un contrapeso, viendo la desobediencia tremenda que Salomón tuvo para conducir. De ahí en más, obviamente, si usted sigue leyendo, es una historia de las Biblias bíblicas tremenda, ¿no? Luego este señor también va a regresar, porque este señor después se va a exiliar. Y bien, eso por un lado. Bien, para que vea, habitó, dice Jacob. Entonces le mostré, creo que 7, 8, no sé cuántos casos les nombré ahora. Tenía algunos datitos por allí, pero quiero invertir el tiempo en algo que me parece bien útil, o muy útil. Dice, me tengo que adelantar, ¿no? Porque para allá de la próxima semana, pero bueno, es inevitable. Dice, capítulo 23, 24, perdón, un segundito, hermano.
37, 38, cuando interpreta los sueños. Y en la parashá que viene, ¿no es cierto?, va a venir, ¿no es cierto?, cuando José interpreta los sueños de Faraón, de la época en que iba a haber una escasez, ¿no es cierto?, una etapa de escasez, una gran sequía, ¿no es cierto?, falta de provisión, falta de sustento, falta de provisión y alimento, y no solamente una gran sequía, ¿no es cierto?, y eso iba a traer como consecuencia que no iba a haber los cereales, los granos, y mucho menos el ganado no iba a tener con qué alimentarse, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo le voy a mostrar algo para que usted vea, si quiere escúchelo y si quiere tomar nota, tome, porque le puede servir para estudiar, ¿no es cierto? La Biblia habla aquí primeramente, y no es la primera vez que va a aparecer, ¿no es cierto? Las sequías aparecen en Abraham, Isaac, etc. Yo me traje anotados el esquema, ¿no es cierto? Si no, es difícil acordarse de memoria, o por lo menos para mí. Y entonces, a veces no le prestamos atención a las advertencias de Dios, no le prestamos atención a las advertencias de Dios cuando dice: si no cambias de actitud va a pasar tal cosa, si no te arrepientes va a pasar tal cosa, si desobedeces y persistes en la desobediencia va a pasar tal cosa. A Salomón, en definitiva, le aguantó un montón de cosas. Bueno, Saúl, por ejemplo, Saúl cometió la misma cantidad de pecados y tan graves como los que hizo David, pero lo que hacía David es que se arrepentía, se compungía en su espíritu, se postraba delante de Dios, ¿no es cierto? La diferencia con Saúl, ¿cuál fue? La diferencia con Saúl es que él buscaba del Urín el Tumín y no le contestaba, buscaba a Dios por otro lado, no contestaba, y en vez de seguir postrado delante de Dios, porque David sí estaba postrado, persistía y persistía y persistía, dice: mi verdor, ¿se acuerda del Salmo? Dice: mi verdor se seca en mí. Es decir, me consumo. Se iba consumiendo en su vida vida física, espiritual, mental, emocional. Y David persistía. Saúl no. Saúl va a ver una pitonisa. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Esas son las grandes diferencias que uno encuentra. Saúl, porque David cometió, en definitiva, David cometió pecados terribles como cometió Saúl. Saúl, por ejemplo, si usted se pregunta, ¿se acuerda cuando Saúl hizo un sacrificio y Samuel se lo recriminó hasta el alma? Bueno, correcto. Y David también hizo sacrificios y nadie le dijo nada. Ni el profeta, ni Dios tampoco le dijo nada. Cuidado con eso. Cuidado. Es decir, a Saúl se le imputó como pecado, ¿sí? En ese momento. A David no se le imputó como pecado, porque David también hizo sacrificios, ¿de acuerdo? Pero cuando David estuvo tan mal, ¿no es cierto?, siguió persistiendo cuando se estaba consumiendo. ¿Vio cuando yo he visto, ¿no es cierto?, personas de mi familia, personalmente, que se iban consumiendo por su enfermedad hasta que perecieron, eso de mi familia íntima. Y entonces una persona se va consumiendo. Cuando uno lee el pasaje, ¿no es cierto?, David se iba consumiendo, y él persistía y persistía. Si usted lee los Salmos, ¿no es cierto?, persistía e insistía en pedir perdón, en arrepentirse, en postrarse, en humillarse, en decir: soy una basura, soy una porquería, ¿no es cierto? Casi habla como si fuera lo peor de lo peor. Como usted no lo encuentra en Saúl eso. Cuando vio que no le contestaba, pero porque necesitaba que se comunicara la divinidad con él, dice: bueno, ¿a dónde voy? Voy a una pitonisa. De hecho, que no tan adivina no era, porque si hubiera sido adivina, se hubiera dado cuenta que era Saúl disfrazado. Entonces, pero tampoco se dio cuenta. Entonces, claro, pero bueno, eso pasa. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esto de la advertencia del hambre. En la Biblia aparece en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Hay una secuencia de muchos pasajes, donde habla de sequías, de hambrunas, ¿cierto?,
Y parece que el pueblo nunca aprende. Pero hubo un momento cuando a los profetas advirtieron, pero los profetas no le prestaron atención, aun la advertencia de los profetas, después lo voy a leer casi al final de esta reunión, donde las tremendas sequías, las tremendas hambrunas, ya cuando fue el sumum de la sequía y la hambruna en Israel, es cuando muchas mujeres judías cocinaron a sus hijos muertos y se los comieron. Y está en la Escritura, está en Lamentaciones, está en varios profetas. ¿Me está siguiendo? Porque llega un momento en donde no se obedece la palabra del Señor y la gente dice, bueno, una hambruna, una sequía, mañana tenemos para comer y si no es mañana es pasado y si no dentro de un tiempo vendrá la provisión, de algún lado tendremos el abastecimiento. Y ahí en varios pasajes de la historia de Israel va a ver que Lamentaciones lo habla de eso. Cómo se le secó la lengua a los niños, al paladar se morían y las mujeres ponían a cocinar a sus hijos. Entonces, cuando uno lee la Biblia, y de hecho, yo tomé del Tanaj nada más aquí, ¿no es cierto? De hecho que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, también habla de grandes sequías y catástrofes, ¿no? Y de hecho que en el mundo que estamos viviendo, sí. Usted sabe que lo vemos y están pasando, ¿no? Yo la vez pasada veía aquí en el desierto, no lo podía creer, ¿no? Unas sequías en el desierto de Sonora, que eran tantas décadas y décadas y décadas en cierta zona de sequía, que la tierra se parte con brechas de 1 metro, 1,5 metros, que se parte la tierra, se va partiendo la tierra, ¿no es cierto? Porque se deshidrata y se resquebraja todo. Pero eran zanjas así, que en su momento era tierra, pero por la deshidratación, ¿no es cierto? Parece mentira, ¿no? Esos son 70, 80, 90 años, 100 años de sequía. Yo no sé, yo no conozco personalmente, pero a lo mejor usted conoce el desierto de Sonora. Yo lo vi por televisión en estos programas no de noticiero, estos programas de documentales, ¿no es cierto? Yo no podía creer, una zanja gigante, larga de kilómetros, pero me refiero a anchurosas. Por ejemplo, la primera hambre que aparece, que nos llega en la historia bíblica, es en Génesis 12:10. Un ejemplo para que usted vea, porque va a aparecer la sequía terrible en Egipto, ¿no es cierto? 12:10, donde dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, ¿no es cierto? Entonces para residir dejó de estar en Canaán como forastero para residir en la tierra de Egipto porque había un gran hambre, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo. Y después todos los acontecimientos que usted conoce. Siempre después de las sequías hay un acontecimiento. Yo se lo puedo anotar y después busque los acontecimientos como consecuencia de esa sequía. En algunos casos va a encontrar sequía, antecedente de la sequía, por qué se produce la sequía, luego viene la sequía y luego viene la consecuencia de haber tenido una sequía. Y entonces, aquí ponen, por ejemplo, cuando Abraham va, una de las consecuencias, que lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, es que se van a traer como consecuencia de eso a Agar, ¿de acuerdo? Y Sara, como no tiene otra mejor idea, le va a dar a Agar a Abraham, y entonces ya la odiaba. ¿Me está siguiendo? La sequía tiene una consecuencia. Si Abraham hubiera pedido consulta a Dios, seguramente no. De hecho, que siempre pasa esto. Esto de Egipto hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que manejarlo con mucha conciencia, hay que manejarlo con estudio bíblico. Fíjese, ¿se acuerda que Salomón dice, dice Dios, ¿no? Lo primero que tú pediste cuando fuiste nombrado, Salomón, es sabiduría, lo cual es correcto, porque Dios nunca se equivoca, ¿correcto? Pero antes de eso, Salomón cometió un error terrible, que fue haber ido a Egipto, y se trajo también una esposa egipcia. ¿De acuerdo? Es decir, siempre todo tiene su historia. Tiene su historia.
De hecho que sí, lo que pide es eso, pero de alguna manera va a... La historia de Egipto va a buscar va a buscar muchas cosas. Una de las cosas, todo el mundo... Mire, vamos a poner un caso. Si usted se fija, lo voy a tomar de una forma más cotidiana. Todos los presidentes de Latinoamérica, usted va a decir, no, algunos no. De una u otra manera, porque nosotros nunca nos enteramos de lo que hacen nosotros nos enteramos de las noticias, sí, pero de las noticias superficiales, de las noticias de los gobiernos, ¿no es cierto? Lo que manejan adentro. De México usted no se entera, yo tampoco me enteraba en Argentina, ni los países de Latinoamérica. Todos los gobiernos, ¿no es cierto? Salvo alguna excepción, pero de una manera siempre hay algo atrás de eso. Todos los gobiernos, casi todos los gobiernos de Latinoamérica, antes de subir los presidentes, checan y firman en Estados Unidos. Sí. Todos los presidentes. Antiguamente todos iban a Egipto. Los que estaban en otras latitudes iban a Babilonia. De hecho que Israel muchas veces, porque en Israel había varios partidos políticos, estaba el partido, de hecho Jeremías lo dice, no dice partido político, obviamente por su término nuevo, pero Jeremías lo dice, los profetas lo dicen, estaba el partido pro-asirio y el partido pro-egipcio. Y con Jeremías prevaleció el partido egipcio, lamentablemente, y lo llevaron a Egipto maltratado, pobre Jeremías. Por ejemplo, cuando uno habla por ejemplo, de predicadores, instructores y todo, muchos o todos, no todos, por supuesto, que no hay gente súper, yo conocí y conozco gente súper honesta, he conocido gente maravillosa que busca enseñar verdaderamente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, mucha gente busca en la predicación de la palabra de Dios, busca la lana, ¿sí? Los profetas de antes no buscaban, porque Jeremías era una persona poderosa en dinero, económicamente, Isaías también, Zacarías también, Ezequiel también, eran personas criadas en la más alta cultura y económica, material y todo, y si fuera, con todo lo que pasara, si fuera por el dinero, para que querían pasar todo lo malo, ¿no? Y Jeremías, fíjese, con todo el poder económico que podía tener, lamentablemente le pasó lo que le pasó, pero ahí está donde se ve la persona que tiene valores, ¿no es cierto? Valores espirituales, ¿no es cierto? Entonces, los sirios, ¿cómo maltrataban a los profetas? Eran bien maltratados. Por ejemplo, en Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, ¿no es cierto?, rey de los filisteos y Gerar, y se le apareció a Adonai y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bien, entonces acá tenemos, uno va viendo el hambre. Dios de alguna manera va probando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que le dijo al pueblo de Israel? Dice: yo te hice pasar por un desierto de escorpiones ardientes, ¿no es cierto?, para probar lo que había en tu corazón. Si ibas a sentirte derrotado, si ibas a buscar en el paganismo, si ibas a sentirte derrotado, si ibas a buscar en cosas que no son Dios. Y de hecho que sí pasó eso. Buscaban en cosas que no eran de Dios, ¿no es cierto? Acuérdense como dice en su momento. ¿Se acuerdan que tenemos dos problemas con el agua? La roca al sur y el Sela, ¿no es cierto? Sí. En Éxodo 17 y en número 20. Entonces, una era la salida de Egipto, la otra era la entrada de la tierra prometida, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay una gran necesidad, lo primero que surge es la crítica, la maledicencia, el enojo, la calumnia, incluso el sentimiento que surge de matar, de asesinar, ¿no es cierto? Matemos a Moisés, ¿no es cierto? A Aarón, a Josué, a Caleb. ¿Te acuerdas cuando dice, en un momento lo iban a apedrear, pero hay otro momento donde dice, esto es un poco más, me apedrean? Moisés veía que la muerte pendía de un hilo entre él y el pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios trae pruebas como sequías, como muchas cosas, puede ser físicas o espirituales,
está probando a ver qué es lo que uno va a hacer. ¿De acuerdo? Y entonces, Abraham cuando hubo sequía no consultó a Dios. Y después, ¿se acuerda usted cuando yo le mostré en Génesis que son etapas y que cada etapa termina con un juicio? ¿Se acuerda cuando hace poquito lo mostré eso? Que cada etapa va terminando. Todas las etapas bíblicas hasta el fin de los tiempos siempre terminan con un juicio. Es decir, Dios crea la tierra. Tenemos a Adán y Eva. Les provee todo lo necesario y les da una cierta orden. Eva y Adán, en ese orden, las desobedecen. Entonces, como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, se sienten mal. Entonces viene el castigo y otra vez la redención y dice, perfecto, no se van a morir, pero se van a ir. Y cada etapa, por eso tenemos a Adán y Eva, tenemos a Noé con el diluvio, tenemos la torre de Babel, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Todas las etapas terminan con juicio hasta el milenio, ¿no es cierto? Cuando ocurra el milenio y venga el reinado del Mesías con las 12 tribus de Israel, con los líderes de las 12 tribus de Israel, después de 1000 años, usted dice ¿cómo? Después de un reinado de 1000 años aquí en la tierra, todavía va a haber no solamente desobedientes, sino que va a haber gente que esté en contra. Entonces dice que el diablo va a aparecer de nuevo, ¿no es cierto?, ¿de acuerdo?, hasta que después ya sea echado en el lago de fuego, porque primero es atado, pero después es desatado. Y cuando él es atado, va a recorrer, ¿no es cierto?, los espíritus y va a tratar de seducir a todos los inconformes del reinado milenial. Aún en el reino milenial va a haber inconformes. Acuérdense siempre eso, cuando usted estudie la Biblia, que lo estudia, los teólogos le llaman, lo cual siempre los teólogos dicen cosas buenas también, los teólogos hablan de dispensaciones, o por lo general dispensaciones, otros le ponen palabras, periodos, etapas. Fíjese que todas terminan con juicio, todas. Yo pensé cuando estudiaba hace muchos años también esto, pensé que el milenio no, y después me advertí que sí, que el milenio también termina con un juicio, porque el juicio es que el diablo va a querer llegar a todos los inconformes y va a ser destruido y echado en el lago de fuego. Es bien interesante. Fíjese, tenemos la sequía, el hambre en la época de Abraham, el hambre en la época de Isaac. Si usted sigue va a ver, en algunos casos hay antecedentes bien claros, en otros no se ven los antecedentes, lo que sí se ven las consecuencias. ¿Sí? Luego el hambre de 7 años que sobreviene en Génesis 41, del verso 54 a 57, ¿no es cierto?, en la época de José en Egipto, ¿no es cierto?, cuando le dice 41, 54, 57, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, usted va a ver que hubo un hambre en Egipto. Ahora no vamos a hablar de esto, pero fíjese cómo es esto, ¿no es cierto? Bien interesante. Hay un hebreo, hoy no podemos decir judío todavía, pero hay un hebreo que está gobernando, era segundo, no era el primero, pero en definitiva Faraón decía, vayan todos a Egipto, ¿no es cierto? Cuando uno va a Babilonia, cuando va a la época de Babilonia, en la época de Daniel, también uno de los principales del gobierno de Babilonia era Daniel. Entonces, uno va a ver, y si uno va a ver en la historia actual, la historia a través de los tiempos, si uno va a ver premios Nobel, ¿no es cierto? Yo tengo libros de eso en mi casa, ¿no es cierto? Gracias a Dios. ¿No es cierto? La cantidad de personas judías. Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno,
dice que gente odia a los judíos. Entonces esa persona que odia a los judíos no tiene que darle a sus hijos la vacuna contra la poliomielitis, por ejemplo. Un ejemplo. Y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces uno a veces, incluso más, si usted se pone a pensar, yo estudiaba para contador, ¿no? Pero me acuerdo cuando estudiábamos el libro de economía, me acuerdo, un libro de Samuelson, también un hombre judío, me acuerdo que estudiábamos con los libros de Samuelson, y eran eruditos, también estaban en Estados Unidos, ¿no? Y él había dicho, dice, yo nunca trabajé, dice, a mí me pagaban para estudiar. Claro, porque esa gente no es de que está trabajando en una oficinita, esos tipos son los que pensaban para crear las economías, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar de anterior a Samuelson, por supuesto. Pero yo me acuerdo porque Samuelson también fue premio Nobel, etc. 1902 de economía. 1902 de economía. Después lo buscaré, pero que es 1902 porque yo estudiaba eso. Y entonces, la economía. Si uno se pone a pensar, ¿no es cierto? Los mentores del comunismo también fueron judíos. Los mentores del capitalismo también fueron judíos. Quiere decir que el gobierno mundial estuvo sujeto a mentalidades del pueblo judío, ¿no? No quiere decir que todo... Cuando uno habla de comunismo, y dice, el comunismo. El tema es, de hecho que aquí en México también hay partido comunista. ¿De acuerdo? De hecho que una cosa es la política y otra cosa es cuando ya se llega a la masacre, cuando se llega a la guerra, al asesinato. Pero parece mentira, pero es así, ¿no es cierto? El pueblo judío estuvo metido en el comunismo, en el capitalismo, y como que se desarrolló. Después, obviamente, no solamente judíos, decir, bueno, los judíos no solamente, también hay gentiles, para honrar a todo el mundo. No, claro, obviamente, pero sí, el pueblo judío se metió en todo esto. Y ni hablar de otras áreas del pueblo, de la ciencia. Bueno, por ejemplo, acá tenemos esto, fíjese, por ejemplo, esto es antes de que entraran a la tierra prometida, pero es el Deuteronomio 28, ¿no es cierto? Dios le prometió al pueblo de Israel que le iba a dar abundancia de bendiciones y de sustento diario, ¿no es cierto?, si le servían fielmente. Eso está, por ejemplo, en 28 de Deuteronomio 11:12. Y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Adonai juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Fíjese, si usted va a ver el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tan chiquito como es. Acuérdense que el pueblo de Israel, la tierra de Israel, yo se lo comenté el otro día, pero pues no me puedo acordar en cuanto al porcentaje de la tierra bíblica, eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora. Pero siempre acuérdense, eso sí lo pueden buscar por mapa porque está clarísimo. Si ustedes ponen en Google Maps, pongan cuánto mide el territorio de Israel, en función no de lo que dice la Biblia, sino lo que tiene ahora. Y va a ver que tiene los mismos kilómetros cuadrados que el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo tiene los mismos kilómetros cuadrados que el estado de Israel hoy en plenitud. Y fíjese que no hay un periódico en todo el mundo o noticias en el mundo que no aparezca Israel por lo menos una vez en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, desde el lejano oriente hasta nosotros aquí en Latinoamérica, hay noticias sobre el pueblo de Israel. Abra usted, por ejemplo, cualquier periódico. Si no es un día, va a aparecer al otro día, pero si abre 10 periódicos, en 4 o 5 va a haber noticias de Israel seguro. ¿De acuerdo? Y de los periódicos uno está acostumbrado a leer, ¿no es cierto? Bien, es decir, tenemos el hambre de Abraham, la hambruna que hubo en la época de Isaac, la hambruna que hubo en la época de José y la época de Jacob. Todos van pasando por época de hambruna. Quiere decir
que cuando yo vengo estudiando todo esto, me doy cuenta de que usted y yo tenemos que pasar épocas de hambruna y de sequedad, espiritual, emocional, material. Existe. En la Biblia están todas las etapas de la Biblia, siempre hay una época de escasez, hay una época de estrechez, hay una época de sequía, hay una época de hambruna, ¿no es cierto? Bueno, ahora dice, incluso no es porque nosotros seamos los promotores de eso, porque si somos nosotros somos los desobedientes, pero a veces el entorno que nos rodea hace que nosotros quedemos inmersos en esa sequía. Puede ser, por ejemplo, a lo mejor usted se comporta bien pero su familia no, y hace que la familia tenga su sequía emocional, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces 28:11 dice que había una abundancia de alimentos en cuanto el pueblo obedeciera o no, o en este caso sí obedecía. Pero en el 23, a ver el principio, solo hay que ver un poquito porque si no, para no leer todo, una cosa. Bueno, en el 28, sí, el 28, déjeme ver, 23 dice... Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ya con eso se da cuenta lo que está diciendo, lo contrario a lo que decía antes. Pero me voy a la vueltita, ¿no es cierto? En el verso 38 dice, sacarás mucho, para no leer lo anterior, porque es mucho, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas porque el gusano se la comerá. Esto está diciendo si se desobedece. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite porque tu aceite se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán más para ti porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, tú no le prestarás a él. ¿Se acuerdan lo que decía antes que era lo contrario? Él será por cabeza y tú serás por cola, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán por ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Entonces uno va leyendo y ve hambruna de Abraham, hambruna de Isaac, hambruna en la época de José, hambruna para el pueblo de Israel en su conjunto, en función de la obediencia o en función de la desobediencia. Si ustedes se fijan, no lo vamos a leer ahora, pero en la época de Elimelech era el esposo de Noemí. ¿Se acuerdan? Ruth 1:1-2, ¿no es cierto? Dice que, bueno, había una gran hambruna en Israel y ellos tuvieron que emigrar, bueno, ellos quisieron emigrar para la tierra de Moab. Por ejemplo, uno tiene que leer y ver muchas cosas ahí. Bueno, por ejemplo, hubo una gran hambruna en la época de David. En la época de David, esta no creo que esta historia, hasta ahora sí, pero esta no creo que la tenga grabada en su memoria. En 2 Samuel 21. En 2 Samuel 21 hay una historia muy rara. Se la voy a comentar rápido, mira, por el tiempo. El Dios trajo una hambruna de 3 años en todo Israel en la época del rey David, debido a la culpa de un derramamiento de sangre que la Biblia no lo narra. Yo estuve buscando estas últimas semanas unos midrashim en el Talmud y no pude lograrlo, porque los que no están acostumbrados a buscar en midrashim y en el Talmud, salvo que uno tenga el datito, es muy difícil porque son miles y miles y miles de páginas y donde abreva o no. También estuve buscando rápidamente en los libros de Flavio Josef y no lo localicé. De hecho que debe haber algo, yo no lo encontré, pero no, está en la Biblia.
Lo que no me dice la Biblia es por qué pasó eso, o cómo pasó eso. ¿Usted se acuerda cuando Josué avanzaba con Israel y en la línea de fuego ya iban avanzando, y en esa línea de fuego había un lugar que era Gabaón, donde estaban los gabaonitas? Antes de llegar allí, los gabaonitas tuvieron gran temor, ¿se acuerdan ustedes? Entonces fueron con un ardid, con un engaño, a presentarse a Josué de otra manera. Josué los recibe, ¿no es cierto? Porque no piensa que eran de ese Gabaón, que eran de otro lugar. ¿Se acuerdan que llegaron con las ropas raídas? Un montón de cosas. La historia es muy interesante para verla por distintas aristas. Y en ese momento, Josué hace un pacto con ellos, y un pacto que lo tenía que respetar todo Israel por la eternidad. Y tenían que ser trabajos menores. ¿Se acuerdan que fueron aguateros y todo este tipo de cosas? Bien, me siguió hasta aquí. Entonces ahora va a poder leer esto, y no se le va a complicar las cosas. Dice así: hubo hambre en los días. Este es un pasaje muy grave, muy raro y muy grave, pero usted lo tiene que saber. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Adonai, y Adonai le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Bien, esto no aparece nunca en la Biblia. Usted no va a encontrar nunca en la Biblia una situación donde Saúl, bajo una determinada circunstancia, mande matar a los gabaonitas, ¿no es cierto? No hay, en la Biblia no existe. Simplemente se narra desde aquí el hecho, pero por más que usted lo busque en la Biblia, no aparece. Aparece el caso de Gabaón con Josué, los gabaonitas con Josué, que en su momento no sabían que eran gabaonitas, ¿no es cierto?, en su momento que eran de esa ciudad, etc. Bien, entonces el rey David llamó a los gabaonitas y les habló, porque es Dios el que le está diciendo, es Dios quien le está diciendo, me está siguiendo. Por eso usted tiene que leer todas las hambres, las sequías, las sequías. Y les habló. Bueno, acá hay un paréntesis, porque esto parece hacer una aclaración que no estuviese originariamente en la Biblia, este pasajecito, lo que voy a leer ahora. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, en Josué 9.3, creo que 9.3, por ahí, a los hijos de Israel le habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Esta situación no está narrada en la Biblia, esta última. No hay una situación donde yo diga, acá Saúl hizo tal cosa, no está. Pero lo que sé que hay una sequía por 3 años, David consulta, el Señor le dice por causa de Saúl y de la matanza que hizo. Bien, si cuando consiga otro dato más se lo voy a dar, pero lo importante es el hecho. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré con vosotros? La situación es muy grave, muy rara, porque aquí se maneja el ojo por ojo, diente por diente, ¿me entiende? Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, pero es un hecho real, es un hecho narrado, tenemos que saber. Dice: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os haré? Verso 3, os daré para que bendigáis la heredad de Adonai. Y los gabaonitas, porque acuérdense que había sequía, cuando hay sequía no hay comida, no hay sustento, no hay alimento. ¿Qué haré con vosotros? Bueno, y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querelia sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Adonai en Gabá de Saúl, el escogido de Adonai. Y el rey dijo: yo los daré. Lo que llama la atención y que hay que estudiar es que dice aquí, dice: no tenemos querella, ni queremos que muera hombre de Israel. Y aquí es David el que insiste: ¿cómo podemos solucionar esto? Porque quería que la sequía se calmara. ¿De acuerdo? Es un pasaje muy delicado que requiere mucho más estudio de lo que nosotros nos imaginamos.
No lo tenían tan grabado este pasajecito seguramente. No, porque a veces no se ven por distintos motivos. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento. ¿Se acuerda que le había hecho a Jonatán que no iba a hacer que su simiente pereciera? ¿Se acuerda? Y Adonai que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Bien. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ayaz, ¿no? los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este Mefiboset es otro Mefiboset, no es el anterior. Hay un Mefiboset que es el hijo de Jonatán, que es perdonado. Este es otro hijo de Mefiboset, bueno, pero ahora no nos interesa toda la cronología. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales él había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Bien. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Adonai, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y aquí, bueno, ya después la seguía. ¿Me está siguiendo? Uno va teniendo, la Biblia dice, si usted sigue secuencias de sequía, algunas tienen antecedentes, luego viene el hecho en sí, luego vienen consecuencias, a veces tan cerquitas, a veces tan lejanas, como aquello que dice, ¿no es cierto? Y Israel y Judá y Israel habitaron juntos, ¿no es cierto? Habitaron cada uno debajo de su parra y higuera, lo cual significa en la bonanza. Yo me acuerdo cuando mi papá yo era jovencito, no era niño, y yo veía a mi papá con la gente de la sinagoga cuando se abrazaban a veces y hablaban, ¿no es cierto?, a veces en latín, otra vez en español, decían, en la viña del Señor, en la viña del Señor. Cada uno se consideraba la viña del Señor, es decir, la protección, el Iyub, ¿no es cierto?, lo que los judíos llaman el Iyub, lo que es la armonía, lo que es la reunión, ¿no es cierto?, juntarse, y además la abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí lo tiene usted en el capítulo 4, pero tiene que leer todos los capítulos hasta llegar al capítulo 11, creo que era. Sí, 11 vendió. Y ahí es donde dice, por todo, bueno, no lo dice así, pero por toda la maldad que tuvo Salomón, le suscitó un enemigo para que le fuera de contrapeso, y ahí viene la decadencia. ¡Bum! Si usted lee 4, 5, 6, 7, 8, 9, de ahí el pasaje que leíamos nosotros antes de Reyes, era una bonanza maravillosa, prosperidad, reconocimiento impuesto de las naciones vecinas, tratado con uno, tratado con otro, ¿no es cierto? Entonces, llegó arriba, yo aprendí algo chiquito, dice, mira, con la fama hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno se cae de muy alto, el ruido es más fuerte, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que tener cuidado, y Salomón hizo una caída rotunda, ¿no es cierto? Y aquí tenemos eso. Usted va a ver, las gran cantidad. Por ejemplo, usted va a tener, por toda la maldad que había en el reinado de Israel, ¿no es cierto? Y Santiago lo dice muy bien, dice, Elías era una persona, como cada uno de nosotros, sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y se cerraron los cielos por 3 años y 6 meses. ¿Sí? Pero ¿por qué viene eso? Ahí usted ahí sí tiene antecedentes. Tiene toda la corrupción, la maldad, el pecado, la desobediencia, la idolatría, ¿no es cierto? Entonces viene una debacle como la famosa sequía. Yo no quiero, ahora no voy a tener más, pero voy a mostrar algo como para que tengo, y tú una secuencia, pero hay algo, porque sí, hay muchos que los tengo de memoria, creo, pero déjenme ver. 65. En 65:13, perdón, Isaías 65, no, ¿sabe qué? Tengo unos minutos, se lo voy a leer, para que usted vea lo que pasa. Voy a llegar hasta el verso que tengo como consecuencia. Tengo más sequías, ¿no es cierto? Las varias sequías que hubo en la época de Eliseo,
varias sequías, bueno, cuando Jeremías advierte, Ezequiel advierte, y en la época de Joel, el profeta Joel, cuando se comen a los niños. Hay varias, tienen que leer. La historia de Israel bíblica está jalonada, entre otras cosas, por sequía, hambruna, si quieres llamarle hambruna, aunque a veces se usa la palabra sequía. Voy a leer esto para que vean. Isaías 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui aliado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Está hablando Dios al pueblo de Israel y dice, yo me presenté a gente que no me buscaba para que me reconociera. Y el pueblo de Israel le cae como una plomada encima de su cabeza. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Esto se está refiriendo a altares ocultos, secretos, ¿no es cierto?, de promiscuidad y de maldad, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en este lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Como si fuera una cosa cotidiana. Estos son gente que vende humo. ¿Vio? Claro, hay gente que, bueno, en su prédica vende humo. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que está diciendo. Estos venden humo. ¿Me estás siguiendo? Bueno, es cierto. Ahora en los comercios se vende humo ahumado. ¿Vio? Que usted compra el líquido que es humo. Bueno, ya no tiene nada que ver. La tecnología es otra cosa. Sí, porque los chefs usan frasquitos de humo, es líquido, pero es ¿cómo? Pero es sabor a humo ahumado, ¿no? Pero no importa. Dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades, dice Adonai, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Adonai. Como si alguno aliase mosto en su racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo con mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para bajada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Adonai, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna. Fortuna, acá lo vemos en español, también es una palabra para una deidad pagana. Y suministráis libaciones para el destino. Destino era otro dios. Yo un día lo hablé esto, pero otro lleva otro tema, ¿no? Yo también os destinaré a espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Hasta aquí, ¿sabes lo que viene diciendo? Me presenté a un pueblo, pero no me escucharon. Siempre estoy con un pueblo rebelde, ¿no es cierto?, que me irrita totalmente, que es como una persona que vende humo, ¿no es cierto?, que son idólatras, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hasta el 2, mira el 13. Por tanto, acá viene el por tanto. Así dijo Adonai el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Lo que le está diciendo es una cosa muy significativa. Si usted lee Salmos y otros pasajes, dice que Dios proveyó todo para todo el mundo, que Dios es el que suministra, el que provee,
Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando hay cierta maldad en este mundo que vivimos? Él permite ciertas sequías y hambruna para que la persona recapacite, ¿no es cierto? En medio de la calamidad, que clame a Dios Todopoderoso. Y entonces dice, ahora, dice, estas son las cosas milagrosas que tiene Dios. Les dice así. En Egipto, en la época de José, ¿no es cierto?, había una hambruna mortífera, no solamente para Egipto, sino que venían de las naciones vecinas para comprar, como vinieron Jacob con sus hijos de Canaán, ¿no es cierto?, a comprar. Era una hambruna mortífera. Y él dice, en medio de todo esto, mi pueblo, dice, el que obedece, en medio de todo lo que pueda haber mal y de calamidad, dice, va a comer, pero ustedes no van a comer. Ellos van a poder saciar su sed, pero ustedes van a ver que ellos sacian su sed, pero ustedes no la van a poder saciar. Ellos van a estar en medio de tal situación alegres y ustedes no van a poder gozar de esa alegría. ¿A qué le hace recordar esto cuando usted lee esto? A cuando muere Lázaro y el rico. ¿Se acuerda cuando muere Lázaro y el rico? Y que el rico le dice a Lázaro, le dice a Abraham, dice, permite que Lázaro vaya, ¿no es cierto? Vaya para que les pueda informar. Dice, no, si tienen a Moisés y a los profetas. Si no, ¿vio cuando de repente usted ve muchas iglesias, que yo lo he visto ya desde que tengo uso de razón, no sé, cientos y miles de veces, que la gente dice, sí, porque Dios me reveló, y acá han venido gente de otros países, de Estados Unidos, gente que fue al cielo, que otros que fueron al infierno, y que hacen conferencias en las iglesias, y la gente va todo como borreguito a las iglesias para escuchar, el que bajó al infierno, el que subió al cielo. Por favor. ¿Vio lo que dice Yeshua mismo? Le está diciendo ahí. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no creen a Moisés y a los profetas, lo otro no les sirve de nada. Dice, no se aprende por eso. Porque la gente se confunde. ¿Vieron cuando la Biblia dice a la ley y al testimonio? Que lo dice Isaías. Es al testimonio de Dios, no a mi testimonio, ni al testimonio suyo, ni al testimonio de que fue al infierno, se fue al cielo. No. ¿De acuerdo? Porque primero hay gente que pueda soportar la gloria de Dios y no hay gente que pueda soportar las calamidades del infierno. ¿De acuerdo? De hecho que Moisés le vio la espalda. ¿No es cierto? Bien. Y entonces mire lo que dice. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebranto de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Adoráis al Señor, te matará y a sus siervos le amará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¡Qué va! Esto tendríamos que estudiarlo, pero lo que me interesaba era esto, ¿no? Si uno venía leyendo todo el capítulo 65, perdón, no 66, sino 65, dice aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, ¿cierto? He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Si nosotros estamos en un camino con todos los problemas, incluso pecados que podamos tener, pero tenemos que arrepentirnos, estamos en un camino de obediencia, en medio de la sequía podremos alimentarnos, en medio, ¿no es cierto?, de la hambruna podremos alimentarnos y saciar nuestra sed, en medio de las tristezas que podamos tener en este mundo, ¿no es cierto?, el Señor también va a proveer alegría y gozo para nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Para el obediente, para los obedientes, dice que su nombre será destruido. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra y Dador de la vida. Te damos gracias porque tu palabra es perfecta, Señor.
Postramos nuestro rostro delante del trono de la gracia, humillamos nuestro ser delante del altar de tu presencia y doblegamos nuestro espíritu en el lugar santo de tu presencia, Señor, pidiendo perdón de todo aquello por lo cual te hemos faltado, desagradado y desobedecido. Señor, queremos en esta hora que tú pongas el querer como el hacer en nuestro corazón. Señor, que transformes y renueves nuestra mente para bien, que corrijas nuestro accionar y que guíes nuestros pies en sendas de justicia por amor de tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este momento que compartimos, Señor, a través de la alabanza a tu nombre cantada, Señor, en el idioma que tú nos has dejado y que es tu palabra cantada, para la gloria de tu nombre y para regocijo de nuestro corazón. Señor, queremos en esta hora que lo que podamos aprender de tu palabra, estudiar de tus cosas, sea para provecho, para gozo de nuestras vidas, para provecho y gozo de nuestros corazones, para que podamos crecer en estatura espiritual, para que podamos madurar, ser mejores personas, ser mejores hijos tuyos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas aquí, bendice a las familias que están aquí representadas, suple toda necesidad en ellas y en aquellos que no han podido venir. Vení, Señor, bendice a cada hermano, hermana y familia que participa siempre con el compromiso y la sinceridad de su corazón para contigo y para con esta Keilah. Señor, para ellos y para cada uno de nosotros, los que no han venido y los que estamos aquí, súplenos toda necesidad en la salud física, en lo espiritual y también en el recurso y en los bienes materiales. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Vuélvenos el gozo de la salvación, Señor. Renueva nuestra mente, ilumina y fortalece nuestras vidas. Gracias te damos. Bendícenos en este resto del Shabbat. Señor, bendícenos en la semana que se inicia y guía nuestros pasos. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas. Bendice las ofrendas y bendice la prosperidad en el hogar de todos y de cada uno. También nos recordamos en esta hora de nuestra hermana Abigail Alguiano por el día de su cumpleaños. Bendice su vida, su hogar, su familia y su matrimonio. Suple toda necesidad en ellos, en su familia, Señor, y que también, Señor, su vida, su conducta sea la mejor enseñanza para todos sus hijos y sus familias. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga.